Dios es bueno, hermanos, y en su gracia, en su misericordia, nos permite el volver a reunirnos a través de este medio. Y en esta ocasión, dando las gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, por la atención que domingo tras domingo prestan a la presentación de la palabra a través de este medio. En esta ocasión estaremos continuando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y en particular considerando en esta ocasión tres aspectos importantes que el apóstol Pablo presenta acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hemos estado viendo en ocasiones anteriores en la carta a los Colosenses un pequeño resumen o recuento en cuanto a que esta carta fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma y estaba en un encarcelamiento domiciliario. Le permitían las visitas, le permitían el acceso a las personas para con él y esta carta obedece en respuesta a una de esas visitas. El apóstol Pablo había recibido noticias de parte de Epafras, que él vivía en Colosas. Epafras, sin duda alguna, era a quien había Dios usado para poder llevar el evangelio a las regiones de Colosas, de Hierápolis. Y había ya creyentes fieles en el Señor que estaban buscando a Dios. Había una iglesia. Había gente que ya estaba creciendo y madurando en conocer cada vez más a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero había amenazas en la iglesia. Epafras lleva estas noticias al apóstol Pablo y dentro de esas amenazas era algo común con las que el apóstol Pablo en ocasiones anteriores se había enfrentado. Una de ellas era el legalismo judío. Los judíos buscando añadirle al evangelio la ley de Moisés nuevamente, que era necesario el cumplir la ley para poder llegar a ser salvo. Pero no solamente eso, la región estaba influenciada, sí estaba en manos del gobierno romano, pero estaba influenciado todavía por la cultura griega. Había herejías con trasfondo griego que buscaban menoscabar, que buscaban despreciar la persona misma del Señor Jesucristo. Había falsos maestros que introducían enseñanzas en las cuales consideraban al Señor Jesucristo como un personaje secundario, menospreciando la supremacía del Señor Jesucristo. Pablo les escribe en este primer capítulo, la carta a los Colosenses, les escribe sobre tres cosas principalmente en este capítulo 1. Les escribe primero para saludarles y felicitarles por su firmeza en el Señor Jesucristo. Les escribe para orar por ellos. Pero también la tercera forma es que les escriben para usar una estrategia diferente y abordar la problemática que estaba viviendo la iglesia en Colosas. ¿Por qué una estrategia diferente? En vez de describir a los falsos maestros, Pablo sin duda alguna conocía las enseñanzas, conocía la manera como se introducían en las iglesias. Ya para este entonces el apóstol Pablo había realizado su primero, segundo y su tercer viaje misionero. En el libro de Hechos encontramos precisamente los acontecimientos históricos que pasaron en la vida del apóstol Pablo: acechanzas, persecuciones, peligro de muerte, las acechanzas mismas de los mismos judíos. Pero lo que hace el apóstol Pablo, en lugar de resaltar las enseñanzas de estos personajes, de enseñanzas contrarias al evangelio, contrarias a la persona del Señor Jesucristo, lo que él hace es usar un antídoto muy especial y es describir la persona del Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores habíamos hablado lo que se hace en la situación de los cajeros en los bancos. En lugar de enseñarles todas las posibles formas de falsificar un billete, lo más práctico y lo conveniente es enseñarle mejor lo que es un billete verdadero. Eso hace el apóstol Pablo en esta ocasión: enseñarles quién es el Señor Jesucristo y que ese sea su punto de partida, su referencia, su brújula, su norte.
para que a partir de ello puedan considerar las amenazas que están llegando a la iglesia, pero tomar una sabia decisión bíblica y de acuerdo también a las enseñanzas que habían recibido de parte de Epafras. Pablo para eso inicia al escribirles en estos versículos que estaremos considerando del Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Pablo les escribe para darles 3 descripciones de quién es el Señor Jesucristo. Y es lo que estaremos considerando en esta ocasión. Estas 3 descripciones que Pablo da a los colosenses acerca de quién es Jesucristo, la primera de ellas va a describirlo como el dueño del universo. La segunda descripción lo va a describir como la cabeza de la iglesia. Y la tercera descripción del Señor Jesucristo lo va a presentar como el reconciliador de todas las cosas. Abordemos el primer punto, primeramente, el dueño del universo. Vamos a Colosenses capítulo 1, de los versículos 15 al 23, pero estaremos leyendo en algunas porciones. Estaremos leyendo primeramente del versículo 15 al versículo 17. Colosenses 1 del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Empieza el versículo 15 con la expresión o las palabras Él es. El apóstol Pablo aborda la problemática que estaba viviendo la iglesia de Colosas y empieza a identificar al Señor Jesucristo. Él es. ¿Cuán importante es la identificación de una persona? Hoy en nuestros días, cuando se nos pide una identificación, muchas veces es necesario presentar nuestra credencial del INE. Muchas veces piden nuestro CURP porque son datos que nos identifican como persona única. Eso está abordando el apóstol Pablo. Está presentando las credenciales de quién es el Señor Jesucristo. Él es. No puede haber otra persona. No puede haber alguien más que pueda ser llamado la imagen del Dios invisible. Tal vez estemos pensando, pero hay un pasaje en el Evangelio de Juan, y precisamente es en Juan 1:18, que se refiere a que Dios no lo podemos ver, es un ser espiritual. Y en verdad, Juan 1:18 expresa de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy en nuestros días tal vez nos hemos topado o encontrado con personas que para poder creer en Dios quieren ver a Dios. Tal vez puedan decir, pónmelo en mi mano para poder creer en Él. Quiero verle para poder creer en Él. Es un ser invisible y posiblemente no exista. Sin embargo, ahí mismo en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, Jesús platicando con Felipe, con sus discípulos, en particular con Felipe. Felipe le habla al Señor Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El apóstol Pablo utiliza una expresión, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen tiene su raíz griega que significa a semejanza como en un espejo. Cuando nosotros pasamos por la mañana o en el transcurso del día por enfrente de un espejo o nos paramos frente a él, nuestra imagen es la que se refleja propiamente en este espejo. No se refleja otra imagen y con todo lujo de detalles.
Así habla el apóstol Pablo de la persona del Señor Jesucristo. Está hablando que Él es dueño de todas las cosas, pero por principio de cuentas, Él es Dios, porque es la imagen misma del Padre. Es la imagen, no tanto la imagen física, sino lo que es en esencia el mismo Dios. En el Evangelio mismo de Juan, al principio encontramos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante nos describe quién es ese Verbo en el versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sin duda alguna, hablando de que Jesucristo es Dios mismo. Pero además, el apóstol Pablo utiliza otra expresión, otro nombre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice de toda la creación, dice de toda creación. Y esto ha dado pie a que muchas sectas en un momento dado no crean en la persona del Señor Jesucristo como Dios mismo, como una de las tres personas de Dios manifestado en tres diferentes personas, un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usando este pasaje dicen, aquí dice que es primogénito de toda creación. Está hablando que Jesús fue creado, pero no. La referencia a la que Pablo hace alusión está hablando a personajes que dentro de ellos había judíos, pero también había gentiles. Pablo en su mente está el concepto que se tiene de primogénito en el Antiguo Testamento. Para aquel entonces los escritos del Nuevo Testamento no existían, pero había la ley, había los profetas y los otros escritos, y ahí se hablaba y se mencionaba acerca de los primogénitos. Y la palabra primogénito aparece en el Antiguo Testamento más de 85 veces y hace referencia en su mayoría a una persona, pero no tanto el enfoque en que sea el único o el principal, eh, eh, como el primero que ha nacido, sino el enfoque está precisamente en las características de la primogenitura. Por eso Pablo utiliza esta expresión, el primogénito de toda creación. El primogénito en el Antiguo Testamento era la persona que recibía todos los privilegios. Para empezar, recibía el doble de la herencia. Recibía todos los privilegios dentro de la familia. Además, el primogénito recibía toda la autoridad. Cuando el padre o el patriarca fallecía, el primogénito ascendía y recibía toda la autoridad. Pero así como recibía los privilegios y recibía la autoridad, también recibía toda la responsabilidad. Es decir, el primogénito representa directamente al Padre. Y es lo que el concepto que Pablo está expresando. Jesús es el que ha adquirido todos los privilegios, ha adquirido toda la autoridad y ha adquirido toda la responsabilidad delante del Padre, porque representa la misma persona del Padre, la semejanza misma como estar viendo directamente al Padre. Pablo lo presenta de esta manera y está llamando a los hermanos en Colosas a poner su atención principal en lo importante. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas y además que todas las cosas en Él subsisten. Esto nos muestra que Dios, sin duda alguna, a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo, pero ahora en particular acerca de la persona del Señor Jesucristo, Él tiene el control sobre todo. Él es soberano. Menciona el Salmo 19 en el verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Pablo menciona en el verso 16, todo fue creado, al final todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos vida para glorificarlo a Él y no
solamente para disfrutar nosotros mismos. El propósito de nuestra vida. Hemos sido creados para retomar nuevamente aquella relación perdida a consecuencia del pecado. En un principio, la primer pareja fue creada a imagen y semejanza de Dios, creada por Dios, creada por el Señor Jesucristo, por medio de Él y para su gloria también. Menciona el apóstol Pablo cuando escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Salmo número 8, versículos 3 en adelante nos mencionan: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Pues lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Sin duda alguna, a través de toda la palabra de Dios, el enfoque de Dios mismo está en que cada persona hemos sido creadas por medio de Él y para su gloria. Y este es un principio importante que debemos de aprender. Hemos sido creados por medio de Él y para Él. Y esa es una de las razones importantes también por los cuales el apóstol Pablo más adelante va a hablar en particular de otro aspecto de la persona del Señor Jesucristo. Si todo ha sido creado por Él, todo el universo ha sido creado por Él, y ahí nos incluye a nosotros, ha sido creado por Él, por medio de Él, es porque también es para Él. Si hay problemas porque se ha roto esa relación, Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo, ha puesto la solución para que su palabra se cumpla, que las cosas sean todo absolutamente para Él. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, nuevamente Pablo expresa un sentir semejante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo es sobre todo nombre. Algo que se menospreciaba y menoscababa en aquella ocasión. Se menoscababa la supremacía del Señor Jesucristo. Y la palabra supremacía indica estar por encima de todo, que no hay nada por encima de Él. Y Pablo expresa esas palabras. Hay un nombre que ha sido dado al Señor Jesucristo que es sobre todo nombre. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Romanos 11:36, Pablo concluye también escribiendo a los hermanos con el mismo sentir, porque eso existía en su corazón. Así empezó a conocer a la persona del Señor Jesucristo desde su encuentro rumbo a Damasco con la misma persona del Señor Jesucristo. Pablo empezó a aprender, Pablo empezó a conocer a Jesús y llegó a expresar, a escribirle a los hermanos en Romanos capítulo 11, el verso 36, porque de Él y por Él, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es un principio que Pablo estaba considerando y enseñando a los hermanos de Colosas, y al igual que en ese tiempo, para el día de nosotros. La supremacía del Señor Jesucristo, a través de conocerle como Dios mismo, como la imagen del Dios invisible, y esto nos lleva en consecuencia cuando escuchamos en nuestras congregaciones la expresión de que necesitamos conocer a Dios. Y a veces la pregunta es, ¿cómo conocer a Dios? Si Dios es invisible y está en el cielo. Lo hacemos al conocer a la persona del Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos quién es Él. Jesús ha ascendido a los cielos, está a la diestra del Padre, pero ha dejado ahora
la persona de su Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente que ha recibido a Jesús como su Salvador personal. El acercarse a Dios y volver a tener una buena relación con Él tiene que ser a la manera de Dios. No es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios. Tiene que ser el que nosotros reconozcamos el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, de su muerte, sepultura y resurrección. Y con eso el Señor Jesucristo, con lo que este sacrificio que Él realizó, con su sepultura, pero también con su resurrección, que es la imagen misma o es el resumen del Evangelio, al creerlo en nuestro corazón, al creerle a Dios, que envió a Jesús para nuestra salvación, para nuestra redención, recibirlo como Salvador personal, nos da el inicio en la vida cristiana de ser llamados sus hijos, pero también nos debe poner en la situación de cada día conocer más a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. En segundo lugar, en Colosenses 1 del 18 y 19, Pablo va a describir a Cristo como la cabeza de la iglesia. Dice en el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y nuevamente el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y nuevamente la palabra preeminencia es un concepto que nos está hablando que es algo que está por encima de todo. No hay nada absolutamente que pueda estar por encima de ello. El mismo Pablo está hablando con respecto a ellos y dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y qué interesante cuando en el escrito a los romanos, a hebreos, nos hace referencia a que Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas. Y dentro de ello nos incluye a nosotros como personas hechas. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, y así lo presenta el apóstol Pablo, sin duda alguna las características es porque en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, la cabeza es la que gobierna, es la que domina, es la que controla, es la que dirige al cuerpo. Esa es la expresión, esa es la imagen que está presentando y describiendo el apóstol Pablo acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pablo les dice a los colosenses, si Él es la cabeza de la iglesia y ustedes forman parte de la iglesia, Cristo debe ser la cabeza de cada uno de ustedes. Y eso es al igual que cada uno de nosotros el día de hoy. Por la gracia de Dios tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cristo debe ser la cabeza de la iglesia y en consecuencia la cabeza de cada uno de nosotros, la cabeza en mi persona, la cabeza en mi hogar, la cabeza en mi trabajo, la cabeza en todo lo que involucra mi vida cada día. Y a la vez también, así como la cabeza me da la seguridad. Qué interesante que la mayoría de los sentidos que tenemos se encuentran ubicados en nuestra cabeza. Encontramos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto a través de todo nuestro cuerpo, pero en esencia, la mayoría de los 5 sentidos que tenemos se encuentran ubicados en la cabeza, porque es la importante. Ahí se ubica nuestro cerebro, se ubica prácticamente en nuestro CPU, como si fuera de una computadora, la parte más importante. El cerebro mismo, quien domina, quien gobierna, quien controla, quien dirige las acciones. Pablo está describiendo al Señor Jesucristo de esta manera. Pero hay una expresión también ahí, donde hace referencia a la primogenitura. El verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Tal vez estemos pensando, pero Jesús no fue el primero que murió. A través del Antiguo Testamento encontramos a personajes que murieron. No fue el primero que resucitó en un momento dado. Encontramos en el Nuevo Testamento al personaje, a Lázaro, que Jesús le resucitó. Pero Pablo está haciendo referencia
para exaltar la preeminencia del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Él es el primogénito de entre los muertos, el que fue enviado del cielo, creció, nació, creció como uno de nosotros, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y es el primogénito de entre los muertos porque Él, después de haber muerto, de haber sido sepultado y de haber resucitado, ya no muere jamás. Él es el primogénito de entre los muertos. Y por la bendición de creer en Jesucristo, esa bendición, ese privilegio, el Padre lo concede a cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo al haberlo recibido y aceptado como Salvador personal. Son tantas las bendiciones que se obtienen al llegar a ser hechos hijos de Dios a través de la persona de Jesucristo. Por ello es la importancia de que Pablo resalta la persona misma del Señor Jesucristo. No hay nada que le pueda menoscabar, no hay nada que en un momento dado les pueda hacer a los hermanos de Colosas dudar de la persona del Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está haciendo es diciéndole a los hermanos de Colosas, hay problemas en la congregación, han recibido ataques, están recibiendo ataques de diferentes doctrinas, de diferentes creencias, que sin duda alguna tal vez los pongan a dudar en un momento dado acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pero el enfoque no está en las enseñanzas falsas, el enfoque está y debe de estar en la persona misma del Señor Jesucristo. Hoy día tal vez las doctrinas más refinadas o el conocimiento tal vez más refinado con respecto a menoscabar la persona y la supremacía de Jesucristo llegan a nuestras congregaciones, llegan a nuestro hogar, llegan sin duda alguna a nuestra persona misma, que tal vez no nos hagan tal vez dudar, pero desconfiar y no conocer a la persona misma del Señor Jesucristo. Pablo nos exhorta a través de esta carta a los Colosenses. El Señor Jesucristo, Él es el dueño absoluto de toda la creación. Él es el creador. Por Él, por medio de Él y para Él hemos sido creados. Pero ahora lo resalta como la cabeza de la iglesia con el propósito de darnos la seguridad en quien hemos creído. Pero aparte de ello, también el apóstol Pablo presenta en los versículos del 1 al 23 otro aspecto del Señor Jesucristo muy importante. No solamente Él es el creador de todo el universo, no solamente Él es la cabeza de la iglesia y en consecuencia la cabeza de cada creyente también, sino que también Jesucristo, Él es el reconciliador de todas las cosas. Vea el versículo 19 de Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al hacer referencia en este versículo, por cuanto agradó al Padre, el obrar de Dios no es por obligación. Dios no tiene ninguna obligación con el ser humano. Dios no está obligado a quedar bien con nadie. La forma de actuar de Dios en todo lo que Él realiza, lo hace por su soberanía y lo hace por cuanto le ha agradado al Padre. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Por ello es que creemos a la luz de la palabra de Dios que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, no necesitamos añadirle nada más al Evangelio. Por ello, ni a algún otro tipo de enseñanza, ni a algún tipo de sacrificio. Todo fue realizado, ya fue consumado, ya fue hecho en la persona misma del Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, ha hecho la paz entre el Padre y cada uno de nosotros. Dios ha estado trabajando en la persona misma del Señor Jesucristo y vea lo que dice el verso 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. El Padre busca a través de la persona del Señor Jesús reconciliar consigo lo que algo hubo problemas. Cuando se usa la palabra reconciliar, quiere decir que algo está descompuesto, alguna relación se rompió, algo está roto. La palabra reconciliar de eso nos habla. Hubo algo
que dañó esa relación entre el Padre y su creación. Y eso es el pecado. Y el pecado no solamente afectó la vida del ser humano y su descendencia, sino que también trascendió ese pecado y afectó a todo el universo. Por ello es necesario un agente reconciliador con unas características especiales que solamente se cumplen en la persona misma del Señor Jesucristo. Al ser Dios soberano, nos habla acerca de la voluntad soberana misma de Dios, porque a Él le agrada hacer las cosas. Por eso es que nuestras oraciones van pidiendo la voluntad de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto debemos de entenderlo y ubicarnos cada uno de nosotros, porque hoy día hay gente con falsa enseñanza no bíblica o tergiversando pasajes de la palabra de Dios, tomándolos de manera aisladas y hablándole a Dios como dándole instrucciones, tales como yo reclamo, yo decreto, yo ordeno, yo cancelo, que tú me des ahora, sin reconocer que Dios es soberano, sin reconocer que Dios es el dueño del universo y que merece todo el respeto y toda reverencia de parte de nosotros, que no somos ni estamos en la posición de ordenarle o de exigirle nada a Dios. Él lo da, Él lo hace si Él quiere en su soberanía. Cuidado con el evangelio mal llamado de la prosperidad. Medir el crecimiento espiritual a través de la prosperidad o de la riqueza económica. El buscar pensando que la mejor vida está aquí en la tierra, cuando Dios mismo lo expresa a través de el apóstol Pablo, que nuestra vida está escondida en Cristo, que nuestra vida mejor está allá en los cielos. Aquí en la tierra nuestra vida es pasajera y era necesaria una reconciliación, que por medio de la persona del Señor Jesucristo hay que reconciliar algo que se rompió. Cuando Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Antes éramos, dice el apóstol Pablo en el versículo 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estaban llegando a la vida y a la iglesia de Colosas ideas extrañas y menoscabando la supremacía del Señor Jesucristo, pero nuevamente Pablo les dice: enfoquémonos en la persona de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús como el dueño de todo el universo? ¿Quién es Jesús? Él es la cabeza de la iglesia, pero también Él es el único que puede hacer la reconciliación, que realiza la reconciliación cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador personal por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El mismo apóstol Pablo escribe ahora en Colosenses, ahora en el versículo del 27 al 28, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito es reconciliar aquello que se había roto a consecuencia del pecado. Involucra no solamente al ser humano, involucra también la obra del Señor Jesucristo, el reconciliar, el librar, el quitar también, pagar por el pecado también que ensombrece no solamente al ser humano, sino a todo el universo. Esto que el apóstol Pablo empieza a presentar a Jesucristo como el reconciliador de todas las cosas, habla acerca
de las vivencias también que el apóstol Pablo había tenido y de el haber experimentado ese cambio en su vida, el haber experimentado en su vida esa reconciliación de él mismo con la persona del Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo, pues, en estas porciones que estamos viendo de la palabra de Dios? En Colosenses 1, del versículo 15 hasta el versículo 23, dice en el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes, hermanos, eran de esta manera, antes de conocer a Jesús, pero ahora al conocer a Jesús, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la obra bendita del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente Pablo diciéndoles, en la persona misma del Señor Jesucristo podemos llegar a conocer quién es Dios. No hay excusa, no hay pretexto para decir que Dios es un ser invisible, que a Dios nadie le ha visto jamás. El mismo Padre se ha dado a conocer en la persona del Señor Jesucristo. Por eso la importancia de meternos en la Escritura. Por la gracia de Dios, en nuestra iglesia tenemos palabra de Dios todos los días. El siervo de Dios, nuestro pastor, nuestro hermano Elías, cada día se esfuerza y en la gracia de nuestro Dios está presentando palabra fresca, diaria para con cada uno de nosotros. Sin duda alguna, aparte también de nuestras lecturas devocionales, necesitamos cada día conocer a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Esto nos estará dando cada vez más la certidumbre de quién es Dios, quién es Jesús, pero también hablándonos de la responsabilidad que tenemos. Hablábamos acerca al principio también de la primogenitura y hablábamos de las responsabilidades que un primogénito tiene. Y dentro de esas responsabilidades estaba que recibe todos los privilegios, que recibe toda autoridad, pero también recibe toda responsabilidad. Eso lo recibe el Señor Jesucristo. Pero ahora nos hace partícipes a cada uno de nosotros de esta responsabilidad. Debemos estar seguros y confiados. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño del universo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y debe ser la cabeza de cada creyente. Pero también Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Y ese es el mensaje. Esa es la responsabilidad que ahora como hijos de Dios, como creyentes y seguidores del Señor Jesucristo, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos mientras estemos aquí en la tierra. El dar a conocer el nombre de Dios. La persona misma del Señor Jesucristo lo manifiesta, lo enseña y lo va a presentar como el dueño del universo. En consecuencia, cada persona hemos sido creados por Él, por medio de Él y exclusivamente para Él. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Él desea que cada persona sea reconciliada con el Padre, forme parte del cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y con esa certeza, con esa certidumbre, podamos transitar en esta vida que es pasajera con la convicción de que hemos sido creados, como todo ha sido creado por medio de Él, para glorificarle. Por lo tanto, mis amados hermanos, estemos seguros que estamos seguros en el Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra y nos permita en la siguiente ocasión volver a considerar acerca de la persona del Señor Jesucristo. La grandeza de la supremacía con la que Pablo defiende la persona misma del Señor Jesucristo. No necesita ser defendido, porque Él mismo es la supremacía misma. Él mismo es la imagen del Dios invisible, pero Pablo lo está presentando a los hermanos de Colosas y queda ese legado, esos escritos para cada creyente a través de la historia y nos llega a nosotros el día de hoy para confirmar
para afirmar nuestra convicción, para afirmar nuestra certeza, nuestra confianza en que Jesús es el dueño del universo, que Jesús es la cabeza de la iglesia y que Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Dios bendiga su santa palabra.